¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué un libro, que por siglos fue venerado como sagrado, nomás se hizo humo de tu Biblia? ¿Qué demonios guardaba ese texto que era tan explosivo, tan incómodo, que la mera cúpula religiosa, los meros de la fe en la historia, decidieron que tú, ni de chiste, debías echarle un ojo? Éntrale un momento a la idea. ¿Y si todo lo que te contaron sobre el origen del mal, de los ángeles, de los misterios del universo, fue bien maquillado? ¿Y si existía un libro que profetas, apóstoles y la primera banda de cristianos veían como clave, la neta, para entender la fe, y ese libro fue borrado a la mala de la historia oficial? Pues este libro existe, mi estimado. Se llama el Libro de Enoc. Y lo que te suelta es tan cabrón que te va a cambiar el chip para siempre sobre la Biblia, el cristianismo y todos esos secretos que se han guardado bajo 7 llaves por casi 2000 años. No andamos con chismes sin base, ni teorías de la conspiración moderna. Estamos hablando de un texto que el apóstol Judas citó tal cual en el Nuevo Testamento. Un libro que los padres de la iglesia de antaño estudiaban y respetaban. Un manuscrito que hallaron entre los famosos rollos del Mar Muerto, lo que comprueba su antigüedad y el peso que tenía para las comunidades religiosas más devotas de aquellos tiempos. Entonces, la pregunta que se cae de su peso es: ¿por qué lo desaparecieron? ¿Qué traía que le calaba tanto al poder establecido, a los que mandaban? Hoy nos vamos a aventar un viaje de aquellos. Una jornada que te va a llevar desde los cuartos secretos del Vaticano hasta las cuevas perdidas de Qumran. Desde los concilios donde se cocinó el destino de las escrituras hasta los monasterios de Etiopía, donde esta sabiduría se guardó a capa y espada contra viento y marea. Lo que vas a destapar no es para tirarle rollo a tu fe. Al contrario, mi buen, es una invitación a que te claves más, a que entiendas la neta de lo que crees, a que te conectes con una sabiduría que la vieron demasiado pesada para el populacho. El libro de Enoc habla de ángeles que se cayeron del cielo y que le soltaron la sopa a la humanidad de una tecnología prohibida. Revela los secretos celestiales que le mostraron a un vato que caminó con Dios y nunca peló gallo. Describe profecías sobre el Mesías tan precisas que es imposible no ver su conexión con Jesús de Nazaret. Pero, ojo, también trae información que le echaba un pulso directo a la autoridad de Roma. Una sabiduría que democratizaba lo sagrado. Verdades que los mandamases preferían tener bien escondidas. La versión oficial te cuenta el cuento de que este libro fue rechazado porque no era auténtico, porque traía errores, porque no cuadraba con la doctrina. Pero cuando le rascas a las evidencias, cuando analizas el contexto de aquellos tiempos, cuando entiendes cómo se movía el poder en esa época, una imagen muy diferente empieza a asomarse. Este video no busca tumbarte la fe. Al contrario, busca alimentártela. Porque la neta nunca ha sido enemiga de la espiritualidad de a de veras. El conocimiento genuino siempre ha sido el camino para entender más a fondo lo divino. Vamos a echarle un ojo a 12 puntos clave de esta historia que te atrapa. Desde cómo nació el libro hasta cómo lo desaparecieron. Desde lo que censuraron hasta cómo lo redescubrieron. Desde lo que implica para la teología hasta las preguntas que todavía andan en el aire. Al final de esta expedición, tú decidirás qué hacer con esta información. Pero una cosa te aseguro, tu Biblia, mi amigo, ya no la vas a ver igual. Piensa en el libro de Enoc como una pieza perdida de un rompecabezas divino. Una pieza que estuvo enclaustrada por siglos, pero que ahora está al alcance de los que tienen el valor de buscarla. ¿Estás listo para destapar la verdad? ¿Estás preparado para meterte de lleno en los secretos que Roma hizo polvo? ¿Te da la valentía para poner en tela de juicio lo que siempre te contaron? Entonces, jálate conmigo en este viaje de no creer, porque lo que viene ahora te va a voltear la perspectiva por completo sobre uno de los misterios más gordos de la historia religiosa. El libro de Enoc te está esperando, mi chavo. Sus secretos han estado bajo llave por demasiado tiempo, y hoy, por fin, van a salir a la luz. Para entender la neta del libro de Enoc, necesitamos echarnos un brinco a un mundo muy distinto al nuestro. Un mundo donde la línea entre lo sagrado y lo mundano era otra cosa.
donde los textos religiosos no estaban en un cajón cerrado y definitivo. Enoc, según la tradición bíblica, fue el séptimo patriarca después de Adán. El Génesis nos suelta un dato cabrón sobre él. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A diferencia de todos los demás patriarcas, Enoc no estiró la pata. Se lo llevaron directo al cielo. Esta onda tan rara causó un montón de morbo. Si Enoc había caminado con Dios y se lo habían llevado a los cielos, ¿qué había visto? ¿Qué secretos sabía? ¿Qué revelaciones le habían caído? Las comunidades judías del Segundo Templo, sobre todo entre los siglos III a.C. y I después de Cristo, se aventaron una tradición bien rica de literatura apocalíptica. Estos textos buscaban destapar los misterios del cosmos, el destino de la humanidad y los secretos del mundo celestial. El libro de Enoc, o para ser más exactos, los libros que se le atribuyen a Enoc, se volvieron los meros de esta tradición. No era un solo texto, sino un montón de escritos que se fueron juntando a lo largo de varios siglos. Los expertos identifican al menos 5 secciones principales dentro de lo que hoy conocemos como un Ano Enoc: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de los sueños y la epístola de Enoc. Cada una de estas secciones le entra a temas distintos pero que se conectan. Los orígenes del mal a través de la historia de los ángeles caídos, los secretos de cómo se mueven los astros, las visiones del juicio final, las revelaciones sobre el Mesías que está por venir. Para las comunidades de Qumran, donde se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto, el libro de Enoc era la pieza central. Se han hallado más fragmentos de Enoc en esas cuevas que de muchos libros que hoy damos por canónicos. Los primeros cristianos agarraron esta veneración. El autor de la epístola de Judas cita directo el libro de Enoc, tratándolo como profecía de a de veras. Varios padres de la iglesia de antaño, incluyendo a Tertuliano, Ireneo y Clemente de Alejandría, lo citaron y lo vieron como una obra bien valiosa. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué cambió? ¿Por qué un libro tan venerado fue a parar al bote de la basura y casi se perdió para siempre? La respuesta está en los cambios cabrones que sufrió el cristianismo cuando pasó de ser un movimiento medio escondido a volverse la religión oficial del Imperio Romano. En ese rollo de institucionalización, de centralizar el poder religioso, muchas voces fueron silenciadas. Muchos textos los hicieron a un lado, y el libro de Enoc fue uno de los que más le tocó. Durante los primeros siglos del cristianismo, no había una Biblia única y ya. Diferentes comunidades tenían sus propias colecciones de textos sagrados. El proceso para decidir qué libros entraban al quite y cuáles se quedaban fuera fue largo, enredado y bien político. Los concilios eclesiásticos que armaron el canon bíblico no fueron reuniones de santos bien portados, buscando solo la verdad divina. También fueron encuentros de poder, donde diferentes bandos se daban con todo por imponer su visión particular del cristianismo. El libro de Enoc, con su cosmología bien elaborada, sus ángeles que sueltan secretos prohibidos y sus visiones que se podían interpretar de 1000 maneras, era un dolor de cabeza para los que querían poner una doctrina uniforme y bajo control. La historia de cómo este libro la libró, a pesar de todo, es de no creerse. Mientras se desvanecía de la tradición occidental, lo mantuvieron intacto solo en la iglesia etíope, donde todavía hoy lo consideran parte del canon. No fue sino hasta el siglo XVIII que unos viajeros europeos se toparon con manuscritos completos en Etiopía y los trajeron de vuelta a Europa. Y no fue sino hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el siglo XX que pudimos confirmar qué tan viejos eran estos textos. Si este recorrido sobre el libro de Enoc te está moviendo el tapete con lo que creías saber, pachanga, imagínate todo lo que todavía falta por desenterrar. Este canal existe para echarle un ojo a los misterios más hondos de la historia religiosa, para buscar las verdades que escondieron, para honrar tanto la fe como el conocimiento. Únetele a esta comunidad de exploradores, dándole al botón de suscripción. No te prometemos respuestas facilotas, pero sí un viaje derecho hacia la verdad sobre los textos perdidos de la tradición judeocristiana. Ahora,
Sigámosle con las revelaciones más chingonas de este libro fuera de serie. Lo que trae el libro de Enoc es tan fuera de serie que es fácil entender por qué armó tanto borlote. Lo que destapa le echa un pulso directo a muchas de las narrativas oficiales que nos sabemos. La sección más famosa, el libro de los vigilantes, te cuenta un rollo que expande un chorro, el pasaje cortito del Génesis sobre los hijos de Dios que se clavaron esposas humanas. Según Enoc, 200 ángeles bajaron al monte Hermón y juraron un pacto para juntarse con mujeres humanas. Pero lo que de verdad es explosivo no es solo el cuento de su cochinada sexual, es lo que estos ángeles le enseñaron a la humanidad. Según el texto, soltaron conocimientos prohibidos: la metalurgia para hacer armas, los cosméticos y el arte del arreglito, la astrología, los encantamientos, el conocimiento de las raíces y las plantas. Esta narrativa te presenta una visión del origen del mal, radicalmente distinta a la interpretación de siempre. El pecado original no fue solo la desobediencia de Adán y Eva, también fue que se pasaron el dato de un conocimiento celestial que la humanidad no estaba lista para aguantar. Los gigantes que nacieron de estas uniones, los Nefilim, le trajeron la destrucción a la tierra. Pero lo más cañón aún es que el conocimiento que pasaron corrompió a la humanidad de formas que ya no se podían arreglar. La tecnología de la guerra, las artes de la seducción, los secretos de la magia, todo esto, según Enoc, tiene un origen angelical caído. Investigaciones sobre el contexto histórico sugieren que estas historias reflejaban tensiones de a de veras en las comunidades judías de antaño. El conocimiento helenístico, con su ciencia, su filosofía y sus artes, estaba entrando con todo en la cultura judía. Algunos grupos veían esta influencia como peligrosa, como una repetición del pecado de los vigilantes. Pero el libro de Enoc trae mucho más que el cuento de los ángeles caídos. Las secciones sobre los viajes celestiales de Enoc describen los secretos del cosmos con un detalle que te deja con el ojo cuadrado. Las puertas por donde sale el sol, los almacenes de los vientos, los lugares donde las almas esperan el juicio. Las parábolas de Enoc presentan una figura llamada el Hijo del Hombre, con características claramente mesiánicas. Este ser preexistente, sentado en un trono de gloria, va a juzgar a los reyes y poderosos de la tierra. Las similitudes con las descripciones de Jesús en los evangelios son tan claras que es imposible hacerse de la vista gorda. Algunos expertos proponen que los primeros cristianos encontraron en Enoc un marco para entender a Jesús. Otros sugieren que el libro de Enoc fue después modificado para meterle elementos cristianos. El debate sigue, pero lo que no se puede negar es la conexión bien profunda entre estos textos. La cosmología de Enoc también presenta retos importantes. Sus descripciones de los cielos, de los movimientos celestiales, de cómo funciona el universo, no cuadran perfectamente con las visiones que la iglesia medieval terminaría agarrando. El libro astronómico, por ejemplo, presenta un calendario solar de 364 días, diferente del calendario lunar que después se impondría en el judaísmo rabínico. Este choque de calendarios parece haber sido una de las razones de las tensiones entre diferentes grupos religiosos de aquellos tiempos. Quizás lo que más les sacaba de onda a las autoridades eclesiásticas era el acceso directo a lo divino que Enoc representaba. Aquí tenemos a un ser humano que se pasea por los cielos, recibe revelaciones directas, conoce secretos que ni siquiera los ángeles pueden soltar así nomás. Este modelo de espiritualidad directa, sin intermediarios institucionales, era un peligro para cualquier estructura religiosa centralizada. Si un patriarca de antaño podía recibir revelaciones tan cabronas fuera de los canales oficiales, ¿qué demonios impedía que otros reclamaran experiencias similares? Las fuentes históricas guardan tradiciones que sugieren que el libro de Enoc fue usado por grupos que la iglesia oficial consideraba herejes. Los gnósticos, los maniqueos, varias sectas que le echaban un pulso a la ortodoxia que apenas nacía, encontraron en Enoc un respaldo para sus visiones alternativas del cosmos y la salvación. Esta conexión con la herejía le sentenció el destino al libro en Occidente.
No bastaba con que tuviera orígenes antiguos y venerables. Su utilidad para los enemigos de la Iglesia oficial lo convertía en un texto peligroso, que tenían que hacerlo desaparecer. Para entender la magnitud del libro de Enoc, necesitamos echarle un vistazo a algunos conceptos que a menudo se malentienden o se ignoran por completo. El primer concepto clave es el de los vigilantes, en hebreo, irín. Esta palabra tiene un significado bien profundo, que se pierde en la traducción simpleta. Los vigilantes eran ángeles designados para observar, para custodiar, para estar al tiro. Su pecado no fue solo la lujuria, sino que abandonaron su función cósmica. Dejaron de vigilar desde los cielos para bajarse y mezclarse con la creación que debían proteger. Esta forma de entender las cosas cambia nuestra visión del mal cósmico. No se trata simplemente de seres malignos haciendo cochinadas. Se trata de guardianes que tiraron la toalla, de protectores que se volvieron destructores, de luz que eligió irse por la oscuridad. El segundo concepto que te va a volar la cabeza es el del Hijo del Hombre. En arameo, Bar Enash significa literalmente hijo de humano, una expresión que simplemente podría referirse a cualquier cristiano. Pero en el contexto de las parábolas de Enoc, esta figura agarra dimensiones cósmicas fuera de serie. Este Hijo del Hombre existe desde antes de la creación. Es elegido antes de que el sol y las estrellas se armaran. Se sentará en un trono de gloria para juzgar a todas las naciones. Los poderosos de la tierra se les van a doblar las patas ante él. Cuando Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre en los Evangelios, sus oyentes judíos del primer siglo probablemente tenían en mente estas tradiciones de Enoc. El título no era simplemente una forma humilde de autonombrarse. Era una reclamación de identidad mesiánica con implicaciones cósmicas bien profundas. El tercer concepto que vale la pena echarle un ojo es el de los secretos o misterios celestiales. En griego, mysterion, en hebreo, ras. El libro de Enoc está atascado de este lenguaje. Secretos que le fueron revelados a Enoc, misterios que ahora pueden ser conocidos. Conocimiento escondido que se hace accesible. Esta mentalidad de destapar secretos fue clave para el cristianismo de antaño. Pablo habla a cada rato de misterios revelados. El Apocalipsis de Juan está estructurado como una serie de revelaciones de secretos celestiales. La influencia de la tradición enóquica en esta forma de pensar es innegable. Pero aquí radica también el peligro que la cúpula eclesiástica veía. Si los secretos divinos pueden ser revelados a cualquier cristiano, ¿quién controla el acceso a la neta? Si Enoc recibió revelaciones directas, ¿qué autoridad tiene la institución para determinar qué es verdad y qué no lo es? La tensión entre revelación carismática y autoridad institucional ha marcado toda la historia del cristianismo, y el libro de Enoc está en el mero centro de esta tensión. Finalmente, debemos echarle un ojo al concepto de juicio. El libro de Enoc presenta una escatología bien elaborada, donde los maloras, especialmente los poderosos que aplastan a los justos, van a enfrentar un castigo de miedo. Los reyes y los príncipes serán entregados a los ángeles del castigo. Los que juntaron riquezas a la mala serán despojados de todo. Este mensaje tenía implicaciones políticas bien claras. Cuando el cristianismo se volvió la religión del imperio, cuando los reyes y emperadores se declararon defensores de la fe, era conveniente un texto que prometía juicio divino contra los poderosos de este mundo. Acabamos de ver cómo conceptos fundamentales del libro de Enoc, como los vigilantes, el Hijo del Hombre y los misterios celestiales, fueron malinterpretados o suprimidos por siglos. Pero me pregunto, ¿cuál de estas revelaciones te ha dejado con el ojo cuadrado? ¿Hay algo sobre el libro de Enoc que siempre te pareció confuso y ahora le encuentras el sentido? Comparte en los comentarios. Me late un chorro leer sus reflexiones y quién sabe, tal vez tu comentario inspire el próximo tema que exploremos juntos. Ahora, clavémosle más a los misterios de este texto fuera de lo común. Para de verdad valorar el libro de Enoc, necesitamos meternos de lleno en el mundo que lo vio nacer. Un mundo de imperios en guerra,
de identidades en peligro, de esperanzas a la desesperada. El periodo del Segundo Templo, más o menos desde que volvieron del exilio babilónico hasta que los romanos le dieron en la torre al templo, fue una época de transformación bien cañona para el judaísmo. Los judíos vivían bajo la bota de extranjeros, persas, griegos, romanos. Su independencia política era un recuerdo lejano o un sueño para el futuro. En este contexto de opresión y de aferrarse a la esperanza, floreció la literatura apocalíptica. Estos textos no buscaban dar un consuelo barato, ofrecían una visión diferente de la realidad, donde el sufrimiento de hoy tenía un sentido cósmico y donde la justicia divina, a fin de cuentas, triunfaría. El libro de Enoc surge de comunidades que se sentían hechas a un lado, incluso dentro del judaísmo. Las referencias constantes a los justos contra los pecadores no solo distinguen entre judíos y gentiles, también reflejan conflictos internos, divisiones entre diferentes formas de ver lo que significaba ser fiel a la tradición. Las comunidades de Qumran, los esenios según la mayoría de los expertos, son el ejemplo más claro de esta onda. Se habían separado del templo de Jerusalén, al que consideraban corrompido. Esperaban una intervención divina que ya venía, que validaría su postura y castigaría a sus enemigos, incluyendo al establishment religioso judío. Para estos grupos, el libro de Enoc no era literatura para pasar el rato. Era una revelación urgente que explicaba su situación actual y garantizaba que se les haría justicia en el futuro. El monte Hermón, donde según el rollo los vigilantes bajaron, tenía un significado especial en el mundo antiguo. Era la montaña más alta de la región, visible desde lejos, asociada con lo divino en un montón de tradiciones culturales. Elegir este lugar para la transgresión angelical conectaba la narrativa con geografías sagradas ya conocidas. Las referencias a tecnologías específicas que los vigilantes enseñaron también reflejan el contexto histórico. La metalurgia, los cosméticos, la astrología, todas estas eran artes asociadas con la civilización helenística que estaba cambiando el mundo oriental de arriba a abajo. Atribuir su origen a ángeles caídos era una forma de resistencia cultural, de demonizar literalmente las influencias de afuera, pero sería un error reducir el libro de Enoc a pura propaganda anti-helenística, como si fuera un chisme de barrio. Sus visiones cósmicas, las descripciones que hace de los cielos, sus cavilaciones sobre el origen del mal, tienen una profundidad que va más allá de los rollos de aquel entonces. Los viajes celestiales de Enoc reflejan una sed de saber que quemaba, de ir más allá. ¿Cómo jala el universo? ¿Qué les espera a las almas después de que la calaca se las lleva? ¿Hay justicia más allá de esta vida, que a veces parece tan pinche injusta? Esas preguntas universales encontraron en Enoc un canalazo, potente como pocos. La figura de Enoc, ni mandada a hacer para este propósito, a diferencia de Moisés, cuya bronca con la ley era muy marcada. Enoc era de la era antediluviana, antes del pacto con Abraham, antes de que entregaran la Torá. Esto le permitía ser un receptor de revelación universal, que no se quedaba solo en Israel. Además, el hecho de que se lo llevaran al cielo sin que le tocara la muerte, lo ponía en una posición única. Podía haber visitado los reinos celestiales y regresar, o más bien, podía seguir por allá arriba, intercediendo por esta raza. Entender este contexto original nos ayuda a ver por qué el libro tuvo tanto pegue al principio y por qué después lo mandaron a la banca. En un relajo de judaísmos, de comunidades agarradas del chongo, con la fiebre apocalíptica a tope, el libro de Enoc encontró gente que le entró con ganas. Pero cuando el cristianismo se hizo institución y quiso poner reglas, la misma diversidad que había nutrido a Enoc se les hizo una bronca. La historia del libro de Enoc se puede dividir en 3 fases: su creación y el pegue inicial, cuando lo hicieron a un lado y casi lo desaparecen, y su reaparición en nuestros días. La fase de creación va más o menos desde el siglo III a.C. hasta el primer siglo de nuestra era. Las diferentes secciones del libro se armaron en momentos distintos. El libro astronómico parece ser lo más viejo. Le siguieron el libro de los vigilantes y el libro de los sueños. Las parábolas son, probablemente, lo más reciente, chance contemporáneas con los primeros cristianos. En este período, el libro tuvo un peso machín.
Los manuscritos encontrados en Qumrán prueban su valía para al menos una comunidad judía importante. Las referencias en textos judíos posteriores y en escritos cristianos primitivos confirman que andaba por todos lados. Los primeros padres de la Iglesia trataron al libro de Enoc con un respeto considerable. Tertuliano lo defendió con uñas y dientes, argumentando que su preservación milagrosa a través del diluvio probaba que era auténtico. Ireneo y Clemente lo citaron sin broncas. Al Chile. La cita directa en la epístola de Judas le daba casi peso de ley, canónico. Pero, desde temprano, empezaron a sonar las alarmas. Orígenes expresó dudas sobre su autenticidad. Agustín de Hipona fue más recio, dudando que un texto tan viejo pudiera haber sobrevivido. Jerónimo, cuya traducción de la Biblia al latín se volvería estándar, lo batió sin pelos en la lengua. La fase de marginación agarró vuelo a partir del siglo IV, cuando el cristianismo se volvió religión oficial del imperio. Los concilios que armaron el canon bíblico sacaron de la jugada al libro de Enoc de por vida. En Occidente, el texto prácticamente se lo tragó la tierra. Las copias dejaron de producirse. Las referencias cada vez le tiraban más tierra. Se juntaron varias cosas para este rechazo. La cosmología del libro, con sus múltiples cielos y ángeles, no le cuadraba fácil a los esquemas teológicos que andaban estandarizando. Más problemático aún era su forma de la revelación. Enoc recibía conocimiento directito de Dios y los ángeles, sin que hubiera un vato de por medio de la institución. Este patrón podía darle luz verde a cualquiera que saliera con visiones parecidas, quitándole peso a la autoridad de los de arriba de la Iglesia. Los obispos del siglo IV estaban armando estructuras de poder que llegaron hasta nuestros días. La sucesión apostólica, la autoridad episcopal, el magisterio de la Iglesia, todo esto necesitaba que la revelación pasara por los canales oficiales, los que ellos reconocían. Un texto que mostraba a un patriarca antediluviano viajando por los cielos y recibiendo secretos cósmicos, le metía un golazo a este monopolio de lo sagrado. Si Enoc podía saber cosas que ni los ángeles conocían libremente, ¿qué autoridad le quedaba a un obispo del siglo IV para decir qué era la verdad? La asociación del libro de Enoc con grupos considerados heréticos le dio más cuerda a que lo hicieran a un lado. Los gnósticos, con sus cosmologías elaboradas y sus múltiples niveles de realidad celestial, vieron en Enoc algo que les cuadraba. Los maniqueos se agarraron de sus historias sobre cómo nació el mal. Varias sectas que no comulgaban con la ortodoxia que venía, citaron el libro para apoyarse. Esta asociación armó un dilema. Un texto citado en el Nuevo Testamento, respetado por padres de la Iglesia venerables, era también utilizado por los enemigos de la ortodoxia. La salida fue quitarle el peso, diciendo que si los herejes lo usaban, era porque el libro traía broncas. Es importante reconocer que los líderes de la Iglesia de aquellos años no eran a fuerza unos manipuladores cínicos. Muchos de a de veras creían que estaban cuidando la fe al rechazar textos que veían peligrosos. La raya entre lo correcto y la herejía les parecía clara, aunque nosotros, viéndolo desde hoy, podemos dudar. Sin embargo, el golpe de sus decisiones todavía se siente. Un texto que le había dado de comer al espíritu de generaciones, lo borraron de la memoria colectiva de Occidente. Así de fácil. Conocimiento que los primeros cristianos tenían por valioso. Lo declararon sospechoso o de plano falso. La historia de cómo el libro de Enoc fue interpretado, usado y finalmente bateado, te destapa mucho de cómo se movía el control de la información en el mundo antiguo y medieval. El primer nivel de transformación ocurrió en la traducción. El texto original se armó principalmente en arameo, con algunas secciones chance en hebreo. Fue traducido al griego, y de ahí al etíope. Cada traducción implicó decisiones que le movieron el tapete al significado. Los fragmentos arameos de Qumrán nos permiten, en algunos casos, comparar versiones y pillar las diferencias. Algunas son menores, cosas de cómo se decían o el estilo. Otras son más pesadas, que le daban en la torre a la comprensión de puntos clave. El segundo nivel de transformación fue la selección. El libro de Enoc no es un texto unitario, sino un bonche de textos, cada uno de su padre y de su madre. ¿Quién le metió mano y quién lo dejó fuera? ¿Había otras historias de Enoc que no aguantaron vara? Las pruebas sugieren que el Enoc que conocemos es solo una parte de una tradición literaria mucho más amplia. El tercer nivel, y quizás el más significativo,
fue la interpretación institucional. Cuando la Iglesia decidió que el libro no era canónico, no nomás lo ignoró, activamente desanimó su lectura. Las menciones en escritos posteriores frecuentemente son hostiles, advirtiendo contra sus errores y fantasías. Esta hostilidad institucional armó un círculo vicioso. Menos copias significaba menos acceso. Menos acceso significaba menos gente capaz de juzgar por sí misma. La versión oficial de que el libro era problemático se siguió cocinando precisamente porque casi nadie podía checarla. Los pretextos que usaron para batearlo te dicen mucho. Dudaron de su antigüedad, sugiriendo que era una copia pirata, hecha después. Criticaron su contenido como pura fumada e ilógico. Lo ligaron con la herejía. Curiosamente, esos mismos argumentos podrían aplicarse a textos que sí fueron aceptados en el canon. El Apocalipsis de Juan es igual de acá, de visiones y simbolismos, como cualquier cosa en Enoc. El Cantar de los Cantares lo vieron con recelo por lo que parecía ser bien mundano. Las epístolas pastorales. Muchos expertos de hoy las ven como apócrifas. La diferencia no era lo que traían los textos, sino las decisiones políticas y teológicas de los que tenían el sartén por el mango para armar el canon. El golpe de esta censura todavía se siente. Generaciones de cristianos crecieron sin conocer un texto que fue fundamental para los primeros creyentes. Conceptos que eran comunes en el cristianismo primitivo, como la elaborada angelología de Enoc, se volvieron algo raro o de plano sospechoso. Cuando el libro fue redescubierto, a muchos se les hizo raro precisamente porque los habían crecido con la idea de que ese libro no existía. Lo que antes era el eje, se había ido a la orilla o de plano lo habían borrado. Las traducciones modernas también traen sus broncas. Traducir un texto antiguo, armado en varios idiomas, transmitido a través de manuscritos con variantes, pide decisiones a cada rato. Diferentes traductores producen versiones diferentes. El lector moderno le llega una interpretación de una interpretación, como el teléfono descompuesto. Además, la popularización del libro en ciertos círculos ha traído unas desviaciones nuevas. Algunos lo presentan como la verdad que la Iglesia te oculta, convirtiendo un texto religioso antiguo en gasolina para las teorías de la conspiración de hoy. Otros lo interpretan con lentes contemporáneos, como la neta, evidencia de ovnis o tecnología de otro nivel que se perdió. Estas apropiaciones modernas, aunque entendibles dada la fascinación del texto, a menudo se les olvida el contexto de cómo nació, el religioso. El libro de Enoc no era de ciencia ficción para sus autores y lectores originales. Era revelación sagrada, el manual para entender el universo y al ser humano. Para sacarle el jugo a su significado original, hay que clavarse en su contexto. Debemos leer el texto con los ojos de los que lo leyeron por primera vez, entendiendo sus broncas, sus esperanzas, su forma de ver el mundo. Solo entonces podemos apreciar tanto su valor histórico como que sigue vigente. Las pruebas que le dan peso y antigüedad al libro de Enoc son de peso y muchas. Examinarlas nos permite que lo que entendamos tenga buenos cimientos. La prueba más cabrona viene de los rollos del Mar Muerto, descubiertos a partir de 1947 en las cuevas cercanas al Mar Muerto. Entre los miles de fragmentos encontrados, se identificaron numerosos manuscritos del libro de Enoc. Estos fragmentos, escritos principalmente en arameo, datan más o menos del siglo II a.C. hasta el primer siglo de nuestra era. Su existencia demuestra, sin lugar a dudas, que el libro de Enoc andaba rolando por las comunidades judías siglos antes de Cristo. Y ojo, se encontraron copias de todas las secciones de Enoc, excepto las parábolas. Esto ha prendido el debate sobre qué tan viejas son esas parábolas y qué onda con su relación con el cristianismo. Algunos expertos dicen que las parábolas son de los primeros cristianos. Otros argumentan que su ausencia en Qumrán puede ser pura casualidad o que a esa comunidad le gustaban otras cosas. La segunda prueba viene del propio texto. El Nuevo Testamento trae menciones claras al libro de Enoc. La más explícita está en la Epístola de Judas, versículos 14 y 15, que cita directito a Enoc, echando la profecía del juicio que se viene. Esta cita es algo fuera de serie. Un autor del Nuevo Testamento, escribiendo lo que se volvería escritura canónica, cita a Enoc como profeta de veras. No lo ve como cuento o chisme viejo, sino como profecía que va. Además de esta cita directa,
Expertos han identificado numerosos guiños y referencias al libro de Enoc en otros textos del Nuevo Testamento. El rollo del Hijo del Hombre en los Evangelios. Las referencias a ángeles que pecaron en Segunda de Pedro. Partes de la visión del cielo en el Apocalipsis. La tercera prueba proviene de lo que escribieron los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia de los primeros siglos citaron y le dieron la vuelta al libro de Enoc por todos lados. Estas referencias nos permiten seguirle la pista a cómo veían el libro a lo largo del tiempo. Tertuliano, escribiendo por ahí del año 200, defendió a capa y espada que Enoc era auténtico. Argumentó que el libro había sido guardado por Noé y pasado de generación en generación. Para Tertuliano, la cita en Judas era prueba de sobra de que era palabra inspirada. Clemente de Alejandría y Orígenes también lo citaron, aunque con sus más y sus menos. Sus referencias nos muestran un texto que andaba por todos lados y que lo tomaban en serio, aunque algunos tuvieran sus dudas. La cuarta prueba es la onda etíope. La Iglesia de Etiopía guardó el texto completo del libro de Enoc cuando acá en Occidente se les fue de las manos. Esta preservación no fue de chiripa. Es el reflejo de una tradición teológica que le dio valor al texto y lo dejó como parte de su canon sagrado. Los manuscritos etíopes más viejos datan más o menos del siglo XV, pero la traducción del griego al etíope, es, probablemente ocurrió mucho antes, chance en el siglo IV o V. Esta continuidad textual nos permite tener acceso a un texto que, de otra forma, se habría esfumado por completo. Finalmente, pruebas arqueológicas y escritas que le dan respaldo al contexto histórico del libro. Las referencias geográficas, las costumbres que describe, los patrones lingüísticos, todos cuadran con que nació en la época del Segundo Templo. Lo que aún no sabemos con certeza incluye quiénes fueron los autores originales, cómo se armó cada parte, la neta, y cómo le metieron mano para que quedara como lo conocemos. Estas áreas siguen siendo tema de investigación y de debate entre los que saben. Le hemos dado una buena revisada a pruebas que te dejan con el ojo cuadrado sobre el libro de Enoc. Pero, a ver, díganme ustedes, ¿desde dónde nos acompañan en esta investigación? ¿De qué ciudad o pueblo de México nos están echando ojo mientras desenterramos estos textos perdidos de la tradición bíblica? Escriban su ubicación en los comentarios, que es un gusto ver cómo la raza, de todo México, busca las mismas respuestas a los misterios de las escrituras antiguas. Y ahora sí, vamos a clavarle el diente a uno de los capítulos más reveladores de esta historia. Para entender por qué el libro de Enoc lo hicieron a un lado, hay que echarle un ojo a cómo se movían los hilos del poder en la iglesia de aquellos tiempos. No podemos decir que fue una conspiración de malos, pero tampoco podemos hacernos de la vista gorda con los intereses políticos que se cocinaban. El cristianismo del siglo IV era radicalmente diferente al movimiento del primer siglo. De ser una secta que andaban correteando, pasó a ser la religión oficial del imperio más chingón de aquel entonces. Con este poder, llegaron broncas y tentaciones que ni por asomo se imaginaron los primeros cristianos. Los emperadores, empezando por Constantino, les convenía una iglesia unida, que sirviera para mantener la cosa en orden en el imperio. Los pleitos por la teología le metían ruido a la estabilidad política. Se necesitaba definir qué era lo ortodoxo y qué era herejía, qué textos eran sagrados y cuáles debían ser bateados. Los concilios que armaron el canon bíblico no fueron reuniones nomás de rezos y reflexión. Estuvieron marcadas por los jaloneos de poder entre las facciones de la iglesia, por lo que decía el emperador, y por ver que era más fácil de manejar y que era un broncón. El libro de Enoc presentaba varias trabas para este proyecto de unificar. Su cosmología elaborada, con sus múltiples cielos, sus ángeles con nombre y sus descripciones detalladas de cómo jala el universo, no le cuadraba fácil a los esquemas teológicos que andaban armando. Lo más cabrón era su forma de la revelación. Enoc recibía conocimiento directito de Dios y los ángeles sin que hubiera un vato de por medio de la institución. Este patrón podía darle luz verde a cualquiera que saliera con visiones parecidas, quitándole peso a la autoridad de los de arriba de la iglesia. Los obispos del siglo IV estaban armando estructuras de poder que llegaron hasta nuestros días. La sucesión apostólica, la autoridad episcopal, el magisterio de la iglesia. Todo esto necesitaba que la revelación pasara por los canales oficiales, los que ellos reconocían. Un texto que mostraba a un patriarca antediluviano viajando por los cielos y recibiendo secretos cósmicos,
Le metía un golazo a este monopolio de lo sagrado. Si Enoc podía saber cosas que ni los ángeles conocían libremente, ¿qué autoridad le quedaba a un obispo del siglo IV para decir que era la verdad? La asociación del libro de Enoc con grupos considerados heréticos le dio más cuerda a que lo hicieran a un lado. Los gnósticos, con sus cosmologías elaboradas y sus múltiples niveles de realidad celestial, vieron en Enoc algo que les cuadraba. Los maniqueos se agarraron de sus historias sobre cómo nació el mal. Varias sectas que no comulgaban con la ortodoxia que venía, citaron el libro para apoyarse. Esta asociación armó un dilema. Un texto citado en el Nuevo Testamento, respetado por padres de la Iglesia venerables, era también utilizado por los enemigos de la ortodoxia. La salida fue quitarle el peso, diciendo que si los herejes lo usaban, era porque el libro traía broncas. Es importante reconocer que los líderes de la Iglesia de aquellos años no eran a fuerza unos manipuladores cínicos. Muchos de veras creían que estaban cuidando la fe al rechazar textos que veían peligrosos. La raya entre lo correcto y la herejía les parecía clara, aunque nosotros, viéndolo desde hoy, podemos dudar. Sin embargo, el golpe de sus decisiones todavía se siente. Un texto que le había dado de comer al espíritu de generaciones, lo borraron de la memoria colectiva de Occidente, así de fácil. Conocimiento que los primeros cristianos tenían por valioso, lo declararon sospechoso o de plano falso. El caso del libro de Enoc te enseña un patrón más grande. La formación del canon bíblico no fue un proceso neutral de decir, estos textos son de Dios, se ve clarito. Fue un proceso bien humano, con sus fallas y los intereses de los que tenían la última palabra. Esto no quiere decir que el canon que quedó sea chafa. Significa que hay que entenderlo en su contexto, reconociendo que otras decisiones eran posibles y que textos valiosos quedaron fuera. La onda etíope, que guardó a Enoc como canónico, representa una alternativa histórica real. Demuestra que el cristianismo podía jalar con otro canon, con textos que acá en Occidente mandaron al diablo. Esta diversidad nos invita a preguntarnos qué es lo de veras importante y qué es lo que está al margen en la tradición cristiana. Vamos a clavarle el ojo directamente a lo que trae el libro de Enoc, basándonos en las fuentes originales que tenemos. El libro de los vigilantes cuenta cómo 200 angelotes, con Semiasa a la cabeza, se bajaron al monte Hermón. El texto hasta guarda un juramento que hicieron estos vatos, comprometiéndose entre ellos a armar el desmadre. Las descripciones están de no creerse. Los ángeles tomaron esposas humanas y engendraron unos gigantes de 3000 codos de altura. Imagínense. Estos nefilim se tragaban todo lo que la gente producía, hasta que los hombres ya no podían ni darles de comer. Entonces empezaron a devorarse a la humanidad, a los animales, y a faltarle al respeto a la naturaleza. Pero el relato va más allá del horror físico. Cuenta con pelos y señales qué saberes transmitieron estos ángeles que cayeron. Azazel les enseñó a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas, como para la guerra. A las mujeres les enseñó los brazaletes, los adornos, cómo usar el antimonio y a pintarse los ojos. Les destapó el rollo de las piedras preciosas y los tintes. Otros angelotes enseñaron los conjuros, cómo cortar raíces, la astrología, las constelaciones, qué onda con las nubes, las señales del sol y el camino de la luna. El conocimiento prohibido abarcaba desde la tecnología hasta la magia, desde la ciencia hasta lo oscuro. El texto presenta estos saberes como algo con broncas de raíz, no porque saber sea malo, sino porque se los dieron antes de tiempo, fuera del orden que Dios había puesto. La raza humana no estaba lista para esas revelaciones. El resultado fue un desmadre, pura corrupción y destrucción. Las secciones de viajes celestiales pintan a Enoc siendo llevado por los cielos, guiado por ángeles. Ve las mazmorras donde los ángeles caídos purgan sus culpas. Contempla los almacenes de los elementos primordiales. Desentraña los engranajes que rigen el cosmos. Estas visiones tienen un propósito teológico que salta a la vista. Dejan claro que el universo tiene un orden implacable, que la justicia cósmica no perdona, que los malosos pagarán y los justos recibirán su merecido. La geografía de los cielos no es cosa del azar, tiene su porqué, su razón de ser. Las parábolas nos presentan la figura del elegido o hijo del hombre. Los escritos lo pintan con trazos que quitan el aliento.
Lo nombran aquel cuyo semblante era el de un hombre, pero con una faz llena de gracia, como la de un ángel santo. Este Hijo del Hombre preexiste. Las fuentes revelan que fue designado ante el Señor de los Espíritus, incluso antes de que el sol y las estrellas vieran la luz. Tomará asiento en el trono de la gloria y dictará sentencia sobre todas las naciones. Los reyes y los poderosos de la tierra verán cómo se les baja de su pedestal ante su presencia. El parecido con las descripciones de Jesús en los Evangelios y en el Apocalipsis salta a la vista. Ya sea que el cristianismo mamó de estas secciones de Enoc, o que Enoc influyó en los cristianos, o que ambos bebieron de manantiales comunes, la conexión es innegable, para que no quede duda. La epístola de Enoc, la sección final, contiene advertencias morales y promesas de lo que vendrá. Pone en guardia contra los pecadores, sobre todo contra los que pisotean a los justos. Promete que se hará justicia para los fieles que la sufren. Un tema recurrente es la crítica a los ricos y poderosos. Los textos guardan denuncias contra los que amasan plata y oro, los que levantan sus mansiones con el sudor ajeno, los que se fían de su fortuna. El juicio que se avecina le dará la vuelta a estas injusticias. Este mensaje social tan radical pudo haber contribuido a que el libro fuera echado a un lado. Cuando la Iglesia hizo alianza con el poder imperial, los escritos que prometían juicio contra los meros poderosos se volvieron una piedrita en el zapato. El consenso de los académicos de hoy en día reconoce al libro de Enoc como un documento que no tiene precio para entender el judaísmo del Segundo Templo y los orígenes del cristianismo. No se ponen de acuerdo sobre si fue inspiración divina, pero sí sobre su peso histórico y religioso. Una vez que hemos puesto bajo la lupa la evidencia, la pregunta que no se puede evitar es: ¿cómo le entramos hoy al libro de Enoc? ¿Cómo le hacemos para que convivan estas perspectivas que se ven tan encontradas? La primera verdad que hay que reconocer es que el hecho de que lo hayan dejado fuera del canon no significa que no valga nada. Muchos textos que no aparecen en la Biblia tienen un peso histórico, espiritual y hasta devocional. Las etiquetas de canónico y no canónico, aunque sirven de algo, no son la última palabra. La tradición etíope nos enseña que uno puede ser cristiano de hueso colorado y al mismo tiempo tener a Enoc entre sus escrituras sagradas. Millones de fieles, a lo largo de siglos, han hallado en este escrito un alimento espiritual legítimo. Su vivencia merece respeto, no que se les ponga la cruz. Para quienes pertenecen a tradiciones que no tienen a Enoc como canónico, el libro se puede leer como lo que sin duda es: un testigo que no tiene precio del pensamiento religioso judío en el intertestamentario, un escrito que caló hondo en los primeros cristianos, una ventana a mundos espirituales que, de otra forma, seguirían cerrados bajo llave. Leer a Enoc no pone en riesgo la fe, no necesariamente. Puede hacerla más profunda al desvelar las raíces históricas de conceptos que ya damos por sentados. Cuando le echamos un ojo a dónde viene el lenguaje del Hijo del Hombre, o las imágenes del juicio final, o las ideas sobre los ángeles caídos, se nos abre el entendimiento y valoramos la riqueza de la tradición. La segunda reconciliación necesaria es entre fe y conocimiento histórico. Algunos creyentes se sienten amenazados cuando se le mete la lupa al estudio crítico de los textos sagrados. Temen que desmenuzar la historia humana de cómo se armó el canon le reste autoridad divina a las escrituras. Pero esta tensión es puro cuento. Reconocer que el canon se formó por decisiones de carne y hueso en contextos históricos específicos no le quita que Dios bien pudo guiar ese proceso. La providencia divina puede moverse a través de vías humanas, incluyendo concilios, debates y decisiones de la Iglesia. Lo que sí hace este reconocimiento es ponernos a raya la soberbia y llamarnos a la humildad. Si las decisiones sobre el canon las tomaron los de a pie, están sujetas a las limitaciones de los de a pie. Podemos valorar el canon que nos llegó, mientras reconocemos que otras configuraciones eran posibles y que textos que quedaron fuera pueden tener un valor de verdad. La tercera reconciliación es entre las distintas ramas cristianas. El hecho de que la iglesia etíope tenga a Enoc como canónico, mientras otras iglesias no lo hacen, es una realidad que debemos aceptar, no querer enderezar a la fuerza. El cristianismo, de por sí, siempre ha sido diverso. Las broncas entre Oriente y Occidente, entre católicos, ortodoxos y protestantes, entre un sinfín de denominaciones, son parte de la historia de nuestra fe. Esta diversidad se puede ver como una flaqueza o como una riqueza.
El caso de Enoc nos jala a aprender de tradiciones que no son las nuestras. Los cristianos occidentales pueden sacarle jugo a la perspectiva etíope, así como la Iglesia Universal se ha nutrido cuando distintas tradiciones comparten lo suyo. La cuarta reconciliación es entre la autoridad del texto y la autoridad de la comunidad que lo interpreta. El libro de Enoc no se explica solo, necesita quien lo interprete. Y la interpretación siempre ocurre dentro de comunidades que tienen sus tradiciones, sus ideas preconcebidas y sus puntos de vista muy particulares. Reconocer esto no le resta peso al texto. Significa tomar en serio que la lectura de las Escrituras es cosa de comunidad y tradición, no solo de cada quien y al momento. Las comunidades que han guardado y leído a Enoc por siglos tienen un bagaje que al lector primerizo le falta. Finalmente, debemos reconciliar la curiosidad con el respeto. El libro de Enoc, ¿para qué negarlo?, atrapa por buenas razones. Sus narrativas son cosa de otro mundo. Sus visiones son de esas que se te quedan grabadas. Sus misterios, ¿para qué te cuento?, te pican la curiosidad. Pero esta fascinación debe venir de la mano del respeto por el texto como un documento religioso, no como un mero entretenimiento o una rareza exótica. Los autores y lectores originales de Enoc no lo veían como ciencia ficción o fantasía. Lo consideraban una revelación sagrada que echaba luz sobre verdades fundamentales de Dios, el cosmos y la humanidad. Acercarnos al texto con esta claridad, aunque no comulguemos con todas sus premisas, honra tanto la integridad del documento como nuestra propia sed de entendimiento. Hemos andado juntos un camino de no creerse, desde las cuevas de Qumran hasta los monasterios de Etiopía, pasando por las entrañas de la historia, desde los concilios del siglo IV hasta los debates de los académicos del siglo XXI, desde cómo el mal echó raíces, según los vigilantes, hasta las visiones del Hijo del Hombre en su gloria. El libro de Enoc no es simplemente un texto antiguo de interés arqueológico. Es un testigo vivo de una tradición espiritual que le dio de comer a profetas, apóstoles y santos. Es una voz a la que quisieron callar, pero que se niega a guardar silencio. Es un espejo que nos reta a vernos las caras y a cuestionar lo que creemos sagrado y quién diablos lo decide. Lo que hemos descubierto juntos revela verdades incómodas pero liberadoras. El canon bíblico que nos sabemos no bajó del cielo ya armadito. Fue el resultado de decisiones humanas, tomadas en momentos específicos, con la mano metida de factores políticos, teológicos y hasta de conveniencia. Esta realidad no le quita importancia a las escrituras que poseemos, pero nos jala a tener una relación más de adultos con la tradición. Una relación que puede incluir el agradecimiento por lo que nos llegó y la curiosidad por lo que se quedó fuera. El libro de Enoc nos recuerda que la revelación divina es más amplia de lo que a veces imaginamos, que comunidades de todo tipo, a lo largo de la historia, le han hallado a Dios en textos distintos, que la búsqueda de la verdad espiritual no tiene por qué encerrarse en las fronteras que otros marcaron. Si te aguantaste hasta acá, es porque eres de los que no le sacan a las preguntas incómodas, de los que le dan su lugar al conocimiento tanto como a la fe, que entienden que cuestionar no es lo contrario de creer, sino una forma bien clavada de compromiso espiritual. Has demostrado que la curiosidad y la devoción pueden coexistir, que buscar verdades que estaban guardadas no significa darle la espalda a las que nos han enseñado, que el libro de Enoc puede darle un nuevo sabor a tu entendimiento de la tradición bíblica, no ponerla en riesgo. Aquí no se acaba la cosa, hay mucho más que rascarle. Los textos gnósticos, los evangelios apócrifos, las tradiciones místicas de otras culturas, todos están ahí, esperando a los que tienen la agallas de meterse a territorios desconocidos. Lo que el libro de Enoc ofrece, más que respuestas definitivas, es una invitación a leer con más amplitud, a pensar con más profundidad, a relacionarse con lo sagrado de una forma más pura, más de a de veras. Los vigilantes descendieron del cielo portando conocimientos que transformaron el mundo para siempre. El libro de Enoc ha llegado hasta nosotros trayendo consigo un conocimiento que puede darnos la vuelta a nuestra forma de entender las cosas para siempre. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo dejarás como una curiosidad nomás? ¿O lo vas a integrar a tu búsqueda incesante de verdad y de un sentido a la vida? Pues ya le llegamos al final de este viaje de no creerse sobre el libro de Enoc y los secretos que Roma mandó a la hoguera de la historia, que sacaron de la Biblia. Si te aguantaste hasta acá, es porque eres de los que no le sacan a las preguntas incómodas,
de los que le dan su peso al conocimiento tanto como a la fe y a la tradición. Este canal está hecho para gente de tu calibre, justo como tú. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Tenemos mucho más que desenterrar juntos sobre los textos extraviados de la tradición bíblica, las verdades que se quedaron escondidas de la historia religiosa y los misterios que gritan por ser revelados. Tu compañía en este camino, créeme, lo es todo. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y ahora, en tu pantalla, te va a salir otro video que le va a seguir abriendo tu perspectiva sobre los misterios de las escrituras de antaño. No te quedes aquí. La búsqueda de la verdad, esa, nunca se acaba. Los ángeles vigilantes observan. El Hijo del Hombre espera en su gloria. Y el conocimiento que estuvo enterrado por siglos, por fin, está a la mano para los que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. El libro de Enoc ha esperado pacientemente. Su hora ha llegado. Y tú, carnal, has sido parte de que lo volvamos a encontrar. Recuerda, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, aunque los poderosos la quieran enterrar, aunque pasen siglos, aunque todo el mundo la dé por perdida. El libro de Enoc es prueba de ello. Y tú, por haberte aventado este viaje, te has vuelto portador de ese conocimiento. Úsalo con sabiduría.